Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 4 de julio del 2024 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 26 de junio de 2024, ordinaria del 27 de junio de 2024 y extraordinaria del 1 de julio de 2024. Punto número 6. Resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 090, diagonal 2023, diagonal 1 romano -A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 1 de febrero de 2024 emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar parcialmente el auto reclamado para determinados efectos. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 038, diagonal 2022, diagonal 2 romano -A, cuya instancia es promovida por la autoridad demandada, Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en contra de un acuerdo del 16 de enero de 2024 emitido por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado para determinados efectos. Y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 028, diagonal 2024, diagonal 3 romano -A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 16 de abril de 2024 emitido por la tercera sala unitaria, proyectos en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo a discutir, consistente en proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 030, diagonal 2023, diagonal 1 romano -A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada, secretario de Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual se interpuso en contra de una sentencia definitiva del 10 de junio de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria del tribunal, por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto, número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día, que es el punto número 10, corresponde a la clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión,
han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? En favor. Le informo que el orden del día que se tiene programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 26 de junio de 2024, ordinaria del 27 de junio de 2024 y extraordinaria del 1 de julio de 2024, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinarias y extraordinarias previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 26 de junio del 2024, ordinaria del 27 de junio del 2024 y extraordinaria del 1 de julio del 2024. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 90/2023/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto a continuación. Como antecedentes, debo señalar que el 15 de diciembre de 2023 se interpuso una demanda en la que se reclama como acto impugnado la resolución contenida en el oficio SST/YP-AIP/PRPE/02/2023, emitida el 17 de octubre del mismo año por la Dirección Jurídica, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud y el OPD Servicio de Salud de Tamaulipas, en la que se negó la indemnización por daños derivados de responsabilidad patrimonial del Estado. Es así que el recurso contra el auto que vienen a recurrir fue el emitido el 1 de febrero de 2024, en la que la primera sala admitió a trámite la demanda únicamente en cuanto a una de las actoras y no en cuanto a otra y sus hijos, por falta de interés en términos del artículo 14, fracción primera de la ley en la materia. Ante esto, proponen dos agravios. En el primero, señalan la agraviada que debe admitirse la demanda de nulidad por una de ellas y sus menores hijos, toda vez que al sostener las recurrentes una relación sentimental se constituye como familiares por afinidad, lo que implica que poseen su interés jurídico para demandar, pretendiendo acreditar su dicho con un escrito privado de manifestación unilateral de esta relación, así como unos estados de cuenta bancarios. 3. Una comparecencia ante el DIF de Reynosa. Y 4. Diversas actuaciones de un expediente clínico. Se propone este primer agravio declararlo como infundado, en virtud de que la legitimación activa para reclamar una indemnización patrimonial debe estar acreditada, sea como víctima directa o indirecta. Esto ya ha sido superado ahí por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ha establecido la procedencia de la reclamación a familiares indirectos y en el caso a quien no se le tuvo como familiar y sus menores hijos no acreditan ser familiares por la quien se presentó
el reclamo, por lo que no tienen interés jurídico. Esto en virtud de que con las pruebas que aportaron en su escrito, como es el escrito libre en donde manifiestan el estado de cuenta bancario, son considerados como fecha incierta. La comparecencia ante el DIF de Reynosa solo acredita una sesión de guardia y custodia de un menor de la otra persona y no una relación de parentesco como lo pretenden. Y un expediente clínico acredita solo la evolución en la salud del derechohabiente y es un documento privado, por lo que no sirven para acreditar el entroncamiento familiar entre ambas y por ello la falta de legitimación para poder hacer este reclamo. El segundo de los agravios es con respecto al desechamiento de una prueba que se ofertó en el escrito de demanda como prueba número 13, una pericial a cargo del doctor José Antonio Rosiles Exquiwis, que es diferente al dictamen ofrecido por el mismo profesionista en la instancia previa y enunciada en el juicio como prueba 14. Es así que, como es una prueba muy similar y la señalan en un anexo 13 y un anexo 14, se creó esa confusión, pero se trata de pruebas totalmente distintas. En ese sentido, la prueba enmarcada con el número 13 habrá de desahogarse en el juicio de nulidad y la anunciada como 14 es una documental privada, por lo que se propone ordenar la admisión de dicha prueba. En ese sentido, lo que se propone señalar en este recurso, que efectivamente procedió procedente en el sentido del recurso. Sin embargo, se propone confirmar el auto precisado en el resolutivo del 2 de febrero de 2024 en relación a solo admitir con respecto a una de las reclamantes. Y también se propone, efectivamente, conforme a lo que acabo de señalar, revocar parcialmente el auto 1 de febrero de 2024 para el efecto de que la sala recurrida, si no se actualiza alguna causal de desechamiento, admita la prueba pericial enunciada en el escrito de demanda con numeral 13, apartado A. Es cuanto. En ese sentido, se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Sí, solamente reiterar que estoy de acuerdo con el sentido de este proyecto y dejar claro que, si bien es cierto, se está resolviendo un recurso de reclamación, nada tiene que ver con el derecho de la persona que es la directamente afectada y la que reclama ciertamente una responsabilidad del Estado por negligencia o por alguna otra cuestión. Partiendo de esa base, el no haberse probado realmente ese entroncamiento familiar, creo que resulta evidente que si no lo pruebas, pues definitivamente no puedes tener esa legitimación para llevar a cabo un reclamo. Pero vuelvo a insistir, eso no le quita el derecho a la directamente afectada de reclamar sus derechos que le correspondan. En ese sentido, vuelvo a insistir, estoy muy de acuerdo con el proyecto, y es cuanto, presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Okay. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 90/2023/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 38/2022/2 romano-A,
cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria de recurso de reclamación dentro del expediente 038, diagonal 2022, diagonal 2 romano _ a través del cual se reclama un acuerdo de fecha 16 de enero del 2024, mediante el cual la segunda sala unitaria de este tribunal determinó por tener por no ofrecido diverso medio de prueba. La litis del presente asunto consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acto en el cual se tuvo por no ofrecida la prueba denominada Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2017. Consideraciones que tomó en cuenta la sala instructora. La segunda sala determinó tener por no ofrecida la prueba denominada Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2017, acorde a las siguientes consideraciones. Toda vez que del escrutinio que realizó el escrito de contestación de demanda y anexos se advirtió que la documental que ofreció la autoridad demandada, el R Ayuntamiento de Reynosa, y que le fue requerida por la sala instructora, lo es el acta de sesión ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2017, y que ésta adjuntó un documento con fecha diversa, como lo es el acta de la misma fecha, número 51, pero del año 2007. Por lo tanto, la sala de origen determinó tener por no solventado el requerimiento formulado mediante el acuerdo de fecha 3 de enero del 2023. Las manifestaciones del recurrente. En el primero de los agravios propuesto por el recurrente, identificado como primero, señala que el auto recorrido viola los numerales 14 y 17 de la Constitución Federal, en virtud de que éste carece de una debida fundamentación y motivación, trastocándose de igual forma el artículo 62 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, asimismo que si bien desde el oficio de contestación de demanda como en el oficio de cumplimiento a requerimiento se señaló el medio de prueba como un acta de sesión ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2017. Ello dado que hubo un error mecanográfico involuntario y que lo que debieron de manifestar debió ser el acta de sesión ordinaria de Cabildo que correspondía a la anualidad del 2007. La propuesta para este honorable pleno es la siguiente: revocar el auto de fecha 16 de enero del 2024 respecto de la autoridad demandada denominada R Ayuntamiento de Reynosa. Ello es así porque analizando los agravios propuestos, la parte recurrente se advierte lo siguiente. Primero, del estudio que se practicó a la totalidad de las constancias que conforman el expediente que se actúa, se advierte que los documentos anexos, así como los datos asentados en la contestación de demanda, guardan relación entre sí, por lo que el hecho de que la autoridad demandada recurrente haya denominado en su escrito de contestación de demanda el medio de prueba como un acta de sesión ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2017, ello no resulta suficiente para que la sala del conocimiento hubiese desechado dicha probanza. Toda vez que efectivamente, como lo sostiene la autoridad demandada, se trató de un error mecanográfico al momento de ofrecer dicha prueba en su escrito inicial de contestación de demanda, así como el escrito complementario de cumplimiento de requerimiento, y la sala instructora debió en su momento analizar en su conjunto tanto el oficio que contiene la contestación como sus anexos, entre ellos la prueba ofertada y las demás manifestaciones a las que se hace alusión en su escrito de recurso. En consecuencia, se propone revocar el auto de fecha 16 de enero del 2024, a través del cual se dio cumplimiento y se admitió a trámite la contestación de demanda respecto de la autoridad denominada R Ayuntamiento de Reynosa, para el efecto de que la sala instructora dicte uno nuevo en el que se reitere las cuestiones que no fueron materia del presente recurso de reclamación y se admita la prueba documental consistente en acta de sesión ordinaria de Cabildo número 51 de fecha 24 de enero del 2007 y con plenitud de jurisdicción determine lo conducente conforme a derecho corresponda. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si habrá discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Y
pues consideramos correcta la propuesta al proyecto de la sala 2, toda vez que efectivamente del oficio de contestación se advierte que la autoridad demandada se refirió al acta correspondiente del año 2007 y en cumplimiento al requerimiento efectuado por la sala, dicha autoridad la exhibió, aun y cuando la sala solicitó la correspondiente al año 2017. Sin embargo, se debe tener por cumplido el requerimiento, toda vez que es innegable que se trató de un error mecanográfico al asentarse el año en ese documento. Por lo tanto, nuestro sentido de voto es favorable. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Concuerdo con lo manifestado por el magistrado ponente y por el magistrado Guerra en virtud de que efectivamente, o sea, al hacer el estudio integral de la demanda y el requerimiento que se le realizó, evidentemente al presentar el acta de cabildo correspondiente fue evidente ese error mecanográfico, ya que el acta que se exhibió precisamente era la que se trataba con respecto a los contratos o que se están viendo en la demanda. En ese sentido, pues ya ha sido superado que cuando hay un error mecanográfico que no varíe, pues no es determinante para nulificar el asunto. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Por el proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 38/2022/2 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 28/2024/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias, magistrado presidente. Y tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar es respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 028/2024/3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta de proyecto a este honorable pleno, consideramos necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de fecha 16 de abril de 2024, mediante el cual se desechó por improcedente la demanda al considerarse que carece de competencia jurídica y material para conocer de dicho acto. Ahora bien, de manera breve, me permito exponer los agravios vertidos por la ahora recurrente. El actor en el juicio sostiene que el magistrado instructor indebidamente tomó en cuenta para determinar la incompetencia de la resolución recurrida en la que se determinó su cambio de adscripción. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar que dicho agravio es infundado, toda vez que contrario a ello fue correcto que se tomara en consideración la resolución aludida, pues con ello se acredita si se satisface o no el presupuesto procesal establecido en el referido artículo 4, fracción 14 de la ley orgánica que rige este tribunal, que establece que podrá conocer de los juicios que se promueven contra las resoluciones que resuelven los recursos administrativos, siempre y cuando la resolución recurrida se trate de alguna de las contempladas en las diversas fracciones del mismo artículo 4 en mención, lo cual en la especie no acontece. Como siguiente punto, señala que es incongruente que se haya indicado que acorde a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y los municipios,
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios es a quien corresponde conocer de la demanda, toda vez que es claro que él en ningún momento ha tenido conflicto laboral con la Secretaría de Educación Pública para el Estado de Tamaulipas. Al respecto, se propone a este honorable pleno determinar que dicho argumento es ineficaz, toda vez que de dicho precepto no se advierte que se condicione cuáles conflictos suscitados entre los trabajadores de las instituciones educativas podrá conocer dicho tribunal, por lo que es de concluir que mientras se suscite un conflicto entre los sujetos aludidos, cualquiera que sea el motivo que lo haya originado, será él mismo quien resuelva dicho conflicto. En otra parte de sus agravios, sostiene que es incongruente que se haya señalado que la resolución recurrida en sede administrativa fue emitida por el subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, cuando lo correcto es el director jurídico y acceso a la información pública de la Secretaría de Educación. Asimismo, que se consideró que solo era una amonestación, cuando en realidad ya se había ordenado el cambio de adscripción, circunstancias que revelan que no se apreciaron correctamente los acontecimientos suscitados. Al respecto, se propone a este honorable pleno considerar como inoperantes dichos argumentos, toda vez que, si bien es cierto, le asiste la razón en este caso al recurrente en cuanto a las cuestiones que señala. Sin embargo, estas son insuficientes para declarar ilegal el auto recurrido y ordenar a la sala emita un nuevo auto prescindiendo de considerar las cuestiones tildadas incorrectas, toda vez que no se advierte que esto le cause un beneficio, pues dichas razones no son las que motivan el desechamiento de la demanda. En otra porción de sus agravios, señala que el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales administrativos tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local, municipal y particulares, por lo que con ello a los tribunales de justicia administrativa se les concede facultades más amplias respecto al paradigma competencial para resolver de los asuntos planteados. Por lo tanto, la sala debe explorar todos los medios existentes para dar una solución. Al respecto, se propone este honorable pleno determinar que dicho argumento anteriormente citado resulta ineficaz, toda vez que, si bien es cierto, dicho precepto establece lo manifestado por el recurrente. Cierto es que, a diferencia de lo considerado por el accionante, esto no significa que cualquier acto que se impugne ante un tribunal de justicia administrativa tenga que ser admitido y resuelto, pues forzosamente se tiene que observar los presupuestos procesales establecidos en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado y ley orgánica que lo rige, siendo la competencia una de las cuestiones primordiales de atenderse. Finalmente, se consideran inoperantes los argumentos en los cuales el accionante señala que la autoridad que emitió la resolución recurrida no es autoridad, pues este solo es el apoderado de la Secretaría de Educación. Asimismo, que no es la autoridad competente para emitir la resolución impugnada. Es así, toda vez que dichos argumentos no controvierten los razonamientos en los que se sustentó el desechamiento de la demanda. En este sentido, al resultar fundados e inoperantes los argumentos vertidos por la hora accionante, se propone a este pleno confirmar el auto recurrido de fecha 16 de abril de 2024 anteriormente precisado. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión del presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapia Besteros, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Efectivamente, estoy de acuerdo con el sentido propio de confirmar el auto de fecha 16 de abril de 2024, a través del cual se desechó por improcedente la demanda nulidad.
Entiendo que un presupuesto básico para la procedencia de las demandas en este tribunal resulta ser ciertamente de aquellos asuntos que tengamos competencia para llevarlos, para conocer de ellos. Partiendo de esta base y del análisis propio y que acaba de exponer el magistrado Guerra, se concluye de que no somos competentes para conocer ese tipo de asuntos y que por lo tanto para mí es correcto el haberse desechado la demanda de nulidad. Partiendo de esa base, insisto, estoy de acuerdo con el proyecto y es cuanto, presidente. Gracias. Concuerdo también con lo magistrado por el magistrado ponente y el magistrado Aldape, en el sentido que la competencia de este tribunal está limitada a la señalada en el artículo 4 de nuestra ley orgánica, así como cualquiera que marque alguna otra ley donde nos den esa competencia de conocer y como lo señala el magistrado, bien es cierto, no todo acto administrativo que se realice o resolución es competencia de este tribunal y se tenga que resolver aquí. En ese sentido, como lo señala en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, señala quién va a dirimir las controversias que se susciten entre los trabajadores, también de la Secretaría de Educación Pública, que por ahí creo que viene que es el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o sea, la competencia la brinda la ley correspondiente, y en ese sentido, por eso que sin la ley orgánica de nuestro tribunal no lo señala como competencia para dirimir, es evidente que no tenemos esa competencia. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente discutido y planteado este asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 28/2024/3 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, del que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 30/2023/1 romano -A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. El día 25 de junio del año en curso se presentó en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente del coordinador de proyectos resolutivos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de la Administración Pública Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto en ejercicio de facultades de defensa jurídica delegadas por el secretario de Contraloría y Transparencia del mismo municipio para su representación, lo que se demostró con la exhibición de un documento original acompañado en medio de defensa consistente en un acuerdo delegatorio firmado de manera autógrafa por el secretario de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, expedido en favor del promovente del recurso, medio de defensa por el que promueve recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Primera Sala Unitaria de fecha 10 de junio de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad lisellana de la resolución impugnada emitida por el secretario de Contraloría y Transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que se determinó la responsabilidad una responsabilidad derivada de una falta administrativa no grave. Atento a lo anterior, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por la autoridad demandada por corresponder la materia de impugnación en el juicio contencioso administrativo a una resolución emitida de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, así como por haberse presentado en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de la Sala Unitaria,
resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Se abra a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Adapa, ¿algún comentario? Sin comentarios, magistrado presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 30/2023/1 romano-A. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:40 horas del 4 de julio del 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.